Cuenta una historia que una guerrilla militar había encontrado una iglesia cristiana en un pueblo del Medio Oriente. Y entra esta guerrilla a esta iglesia para desalojar la iglesia. Pero entra diciendo esto: aquellos que quieran morir por Cristo, quédense aquí. Los demás que quieren continuar con su vida, salgan. Interesantemente, más de la mitad de la iglesia se vació. Muchos se fueron porque estaban preocupados por su vida. Los que se quedaron sabían las consecuencias que se iban a tener. Cuando de pronto estos guerrilleros guardan sus armas y les dicen al resto: bueno, hermanos, ahora sí podemos saber que estamos los más fieles aquí presentes. Interesante, como en esta historia, la persecución y las dificultades realmente ponen a prueba la fe de los creyentes. Aquellos oportunistas que buscan a Dios por motivos equivocados salen corriendo. Mateo nos cuenta que Jesús hizo una versión, algo de este estilo, de limpiar el templo. Entró a este templo y sacó a aquellos que realmente no tenían que estar aquí, aquellos que se aprovecharon de la fe de los demás, sacando a aquellos que no se merecían estar en este lugar. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo organiza varios bloques de los acontecimientos de la última semana de Jesús, después de que Jesús entra en Jerusalén con una gran aclamación. En los eventos siguientes de Mateo platica cómo se desarrolla la última semana de Jesús, su vida de pasión que se conoce, la semana de pasión de Jesús. Y aquí es donde se da un momento muy crucial en cómo la gente comienza a tratar, especialmente los líderes religiosos, comienzan a tratar de Jesús. Así que vamos a estudiar Mateo capítulo 21 del 12 al 17. Así que por favor, abran sus Biblias a Mateo capítulo 21 del 12 al 17. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que te dicen? Y Jesús les respondió: sí. ¿Nunca has leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y dejándolas, salió fuera de la ciudad a Betanía y se hospedó allí. Señor Todopoderoso, que inspiraste todas las sagradas escrituras para nuestro aprendizaje, ayúdanos a escucharlas, a leerlas, a aprenderlas y asimilarlas con nuestro corazón, para que podamos abrazar y sostener firmemente la bendita esperanza de la vida eterna, que nos has otorgado a través de nuestro Salvador Jesucristo, en comunión con el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Este relato también se cuenta en los evangelios sinópticos, pero también se incluye en Juan, este relato. Estos son los sucesos del segundo día de la semana de la pasión, es decir, que esto viene a ser el lunes. Cuando Jesús entró a Jerusalén era un domingo, y es por eso que celebramos el domingo de Ramos. Entonces, este evento se da el día lunes, que comenzó con el juicio simbólico sobre Jerusalén que Jesús estaba haciendo. En la tarde anterior de la entrada triunfal, cuando Cristo había llegado ahí, probablemente los servicios del templo ya habían culminado y estuviera relativamente vacío de los adoradores y de los que hacían allí sus negocios. Marcos señala que una noche precede la siguiente, como vemos, y Mateo abrevia la narración de forma característica que omite el cambio de días. Recuerde que Mateo no tiene interés de un orden cronológico. Cuando leas Mateo no organizó el Evangelio de una forma cronológica. Él organizó el Evangelio de una forma teológica. Mateo era un judío escribiendo a judíos acerca de el judío. Entonces él quería enfatizarse ciertas características con respecto a Jesús. Su narración se enfoca en el significado teológico de quién quiere comunicar. Si nos interesa la historia rigurosamente cronológica, podemos ver a Marcos y a Lucas, pero no podemos bajar la importancia del énfasis teológico del Evangelio de Mateo o de Juan. Los dos escriben a una audiencia y con un propósito específico.
Y vemos que Cristo llegó al templo al día siguiente y se encontró con un espectáculo que no fue de su agrado. Jesús entró como el Hijo de David, siendo aclamado el domingo, y el Rey que venía a salvar. Fue a visitar el templo no para adorar con los demás peregrinos, sino para corregir algo que estaba sucediendo en este lugar. Cuando lees la palabra templo, debemos entender que no se trata exclusivamente de lugar santo y el lugar santísimo. Cuando se habla de templo, se está refiriendo a todo el lugar. El lugar santo, lo que se conoce como el templo, que usualmente viene a la mente, es donde se encuentra prácticamente donde entra el sacerdote. El lugar santísimo donde entra una sola vez al año para hacer expiación por el resto. Pero el templo, de lo que se entiende, se considera tanto el altar como el patio de sacerdotes, el patio de los israelitas y el patio donde están también para las mujeres, el patio de la área gentil. Y aquí es donde se da todo este evento, el área de los gentiles. Ahora, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo durante la primera guerra de judeo-romana llevada a cabo por las tropas romanas bajo el mando general de Tito, que después se convirtió en un emperador de Roma. Este evento marcó un punto crucial en la historia del judaísmo, ya que los judíos tenían el templo para sacrificar. Igual el propósito de sacrificar, para que ese sacrificio pueda cubrir los pecados. Puedes entender como judío, estando en este tiempo, que se destruya tu templo, que es el único lugar donde podrías ofrecer sacrificios para cubrir tus pecados. Eso da un cambio increíble en la religión. En la actualidad, el sitio religioso de gran importancia del judaísmo se encuentra en la ciudad vieja de Jerusalén, donde se entiende como el Muro de los Lamentos, que es prácticamente en esa esquina. Cuando vas y visitas a Jerusalén, ese es prácticamente el lugar más cercano a lo que alguna vez fue lo que es el templo en general, el patio grande. Entonces, cuando hablamos de templo, nuevamente se habla de toda la área, incluyendo los atrios, y también, como la traducción biblia, la palabra que es hierón, está hablando específicamente de los alrededores de la parte central. Y el escenario del incidente donde se explica aquí en este pasaje, habla específicamente del atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles es alrededor, donde cualquier persona podía entrar. Tanto judío como gentil, como hombre, como mujer, podía estar en esa área. Entonces, aquí es donde se dan todos estos eventos. Siempre había gente y actividad en ese lugar, pero la Pascua estaba abarrotada a más no poder de peregrinos en ese momento. Considera que estamos hablando acerca de 2 millones de personas que tal vez estaban visitando en ese momento. Es decir, que estaba abarrotado de gente. Y él entra y ve un escenario bastante diferente de lo que él esperaba. Mateo narra que este es un momento donde Jesús actúa con bastante violencia. Algunos consideran que el evento se dio específicamente considerando que él iba a purificar el templo. Ahora, algunos consideran que esto ya había hecho antes. En Juan 2, del 14 al 15, menciona que había hecho este tipo de cosas. Otros académicos mencionan que Juan haya prácticamente colocado la purificación del templo al principio del Evangelio de Juan porque quería presentar una idea teológica, no porque en realidad había 2 purificaciones. Pero sea cual sea, vemos que en cualquiera de las 2 actitudes, Jesús entra bastante molesto. Esto es algo que usualmente no vemos en una fotografía de Jesús enojado. Vemos siempre fotografías tal vez de la recreación de Jesús de alguna forma con una cara dócil, amable, brazos abiertos, pero nunca nos figuramos a Jesús realmente molesto. El Mesías entra al templo con una expectativa y la gente esperaba tal vez que el Mesías iba a hacer algo diferente, pero ahora cambia por completo lo que ellos estaban esperando. Jesús sorprendió a todos con un acto de enojo en medio del templo, desafiando al mismísimo gobierno sacerdotal. Lo cual nos hace esta pregunta. ¿No dicen las Escrituras que debemos ser tardos para la ira? Y de pronto Jesús está con esa actitud tan molesta. Claramente, Proverbios 15:18 menciona, el hombre irascible provoca riñas, pero lento para la ira apacigua pleitos. Ahora, la lentitud para la ira, conocemos que ese es uno de los atributos de Dios. Salmo 145:8 menciona, clemente y compasivo es el Señor. ¿Qué dice aquí? Lento para la ira y grande para la misericordia. Vale la pena aclarar que la ira no es siempre un pecado. La ira en sí no es un pecado. Jesús expresó su justa indignación y Dios expresa una ira justificada.
Salmo 7:11 menciona a Dios es juez justo, un Dios que se indigna cada día contra el impío. En Marcos 3:5 vemos aquí este ejemplo de Jesús, donde mirando con enojo a los que los rodeaban, estaba mirándoles con enojo a los que los rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones. Aquí vemos claramente que el enojo es un sentimiento que Jesús experimentó. Bíblicamente la ira es dada por Dios, destinada a ayudarnos a resolver problemas. Algunos ejemplos de ira bíblica incluyen los enojos, por ejemplo, de David, al escuchar al profeta Natán que compartía la injusticia de un hombre, cuando en realidad estaba hablando acerca de él con una ilustración. La ira de Jesús por algunos de los judíos que estaban adorando en ese lugar en una confusión. Considera que la ira que menciona incluso Juan 2, 13 al 18, recalca nuevamente ese sentimiento que no es muy común en ver a Jesús. Ninguno de estos ejemplos de ira, considera que estoy presentando, involucraba defensa propia, sino una defensa de otros o de un principio mucho más grande. La ira puede volverse pecaminosa cuando está involucrada con orgullo, cuando es improductiva y distorsiona los propósitos de Dios. Santiago 1:19 menciona, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír. ¿Qué dice aquí? Tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una señal obvia de que la ira se ha convertido en pecado es cuando en lugar de atacar al problema en cuestión, atacamos a la persona. El momento que comiences a atacar a la persona es cuando la ira se convierte en pecaminosa. La ira se convierte en pecado cuando se permite desbordarse sin control, lo que da como resultado que el dolor se multiplica dejando devastación a tu paso. Cuando te dejas dominar por tus emociones, es cuando pierdes control de la situación y es cuando lastimas a la gente. Y ahí se convierte en un pecado. Proverbios 29:11 menciona, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. La emoción de Jesús fue descrita como ira, pero al mismo tiempo se traduciría como un celo por la casa de Dios, como menciona en Juan 2:17. Su enojo era puro y completamente justificado, porque en su raíz estaba la preocupación de la santidad y la adoración por Dios. Vemos entonces que Jesús tiene un celo por la casa de Dios. Ahora entonces, si analizamos en ese sentido la ira o celo de Dios, podemos ver ciertas características importantes. Uno, que su ira tenía la motivación adecuada. En otras palabras, estaba enojado por las razones correctas. Lo que estaba sucediendo ahí no era normal. La ira de Jesús no surgió de discusiones mezquinas o de desaires personales contra él. No había egoísmo involucrado en esa ira. Así que su ira en la motivación estaba adecuada. Su ira tenía el enfoque adecuado. Su ira apuntaba al comportamiento pecaminoso y la verdadera injusticia que se estaba dando en el templo. No estaba enojado con Dios ni con las debilidades de las personas, sino por la pecaminosidad que se estaba dando en el templo. Su ira tenía el complemento adecuado. No tenía nada que ver con el odio o la mala voluntad. Marcos 3:5 menciona que la ira estaba acompañada con el dolor y su falta de fe de los fariseos. Su dolor estaba acompañado por el hecho de que ve que la gente se estaba comportando de una forma inadecuada. Su ira tenía el control adecuado. Jesús nunca perdió el control, ni siquiera su ira. A los líderes del templo no les gustó que limpiara el templo, pero él no había hecho nada pecaminoso. Él controlaba sus emociones no le controlaban a él. Es muy posible que tú conozcas a alguien que se deja llevar por sus emociones y comienza a lastimar a la gente. Eso es pecaminoso. El sentir ira e indignación, eso no es pecado. El sentirte molesto por una injusticia, eso no es pecado. ¿Cómo reaccionas a eso? Ahí es donde tienes que definir y pedir sabiduría al Señor. De cómo reaccionas, ya sea a la circunstancia, lo cual es normal y justificado, pero si es que lo haces con un individuo, estás a punto de cometer un pecado. Su ira tenía la duración adecuada, no permitía que su ira se convirtiera en amargura, no guardaba rencor. Es triste ver cómo en mayoría de los casos muchas personas dicen, no, yo soy una persona bien rencorosa. Pero lo dicen como que si fuera una cualidad. Eso no es una cualidad, eso es un pecado. Él lidiaba con cada situación de manera apropiada y le manejaba la ira a su debido tiempo. Es normal sentir ira,
pero no puedes albergar esa ira y acumularla en tu corazón para con la persona. Eso es pecaminoso. Su ira tenía el resultado adecuado. La ira de Jesús tuvo las consecuencias inevitables de una acción piadosa. La ira de Jesús, como todas sus emociones, estaban controladas por la palabra de Dios. Por lo tanto, la respuesta de Jesús siempre fue cumplir la voluntad de Dios. Por ende, la ira fue justificada y por todas estas razones fue apropiada. La razón de este acto es porque el templo que representaba este corazón del gobierno teocrático, esta relación que se daba entre Dios y los hombres, estaba dañado. Había corrupción dentro del lugar de adoración. Jesús quería demostrar que la paz de la ciudad de Jerusalén y la libertad de su pueblo dependían de la manera en cómo se relacionaban con Dios. Y el lugar donde se relacionaba con Dios estaba putrefacto. Pero lo que estaba ocurriendo en el templo no promovía el tipo de relación que Dios esperaba y por lo tanto debía corregirse. Puedes entender ahora por qué Jesús estaba molesto. Ahora, él menciona que volcó las mesas que cambiaban dinero. Debemos entender este aspecto cultural, que es muy importante. En este atrio, los gentiles se llevaban a cabo esta actividad que era prácticamente un inconveniente necesario. Las transacciones de cambio de dinero para pagar impuestos del templo era específicamente para mantener el templo, para mantener las carreteras, para poder tener todo limpio. O sea, prácticamente era para todo lo que tenía que ver asociado con el templo. Un mes antes se instalaba puestos en todos los pueblos, en diferentes lugares, para que la gente pueda pagar sus impuestos y esos impuestos puedan cubrir los gastos del templo. Y se daba el tiempo en que cuando llegabas más cerca de la Pascua, donde ahora ya no se podía hacer eso en los pueblos, y se hacía específicamente en el templo. Por ende, cuando se hacía ese tipo de transacciones en el templo, el punto era el hecho de que para pagar el impuesto, los judíos tenían que cubrir ciertos gastos determinados de ritos y ceremonias. Pero no podías pagar con cualquier moneda. Tenías que pagar con una moneda específica. No podías usar monedas de aleaciones inferiores a lo que era la plata pura, que es la moneda fenicia que ellos utilizaban. La función de los cambistas era prácticamente inevitable. Tenían que estar ahí para poder hacer la transacción regular y no se podían aceptar ningún otro tipo de monedas. Eso parecía ser una función necesaria, pero el problema era que estos cambistas extorsionaban con cargos extra. Se aprovechaban de la gente. Se aprovechaban de la gente que iba a adorar al lugar y necesitaban ese cambio de dinero y se topa con este tipo de cambio que les cobran doble o triple de lo que realmente deberían. Se prestaba a la explotación de los peregrinos que habían venido a adorar a Dios y no cabe duda que los cambistas se aprovecharon de aquellas personas. Las autoridades judías sacerdotales que gobernaban el templo, ellos sabían esto. Sabían lo que estaba ocurriendo. Habían transformado el templo, cuyo objetivo era de culto a Dios, en un gran negocio de corrupción para beneficio propio, a costa de los peregrinos. Ahora, con compartirte esto puedes entender el porqué del enojo de Jesús, ¿verdad? Puedes comprender por qué él estaba tan molesto. Porque la gente venía a adorar sinceramente y obviamente tenía que pagar impuestos, tenía que cubrir ciertas necesidades, pero la gente que estaba en el templo se aprovechaba de esto. Se aprovechaba prácticamente del corazón de la gente en adorar. Ahora, también Jesús menciona que también volcó a aquellos que vendían palomas. Y la venta de palomas, esta era lo peor. Para la mayoría de los visitantes que venían al templo, tenía que ofrecerse algún tipo de ofrenda. Y las palomas eran necesarias cuando, por ejemplo, si una mujer había dado a luz y tenía que purificarse después de tener hijos, la paloma era lo más práctico para poder hacerlo. Ahora, tú dirías, es lo más fácil de conseguir una paloma fuera, traerla al templo y poder entregarla como ofrenda. Palomas se vendían en cualquier parte. El inconveniente se daba por el hecho de que tú traías una paloma desde afuera. Te topabas que en el templo había aquellos inspectores oficiales de animales que obviamente decían, ¿sabes qué? Tu paloma no es tan perfecta como debería. Tu paloma no cubre los requerimientos que el templo necesita. El problema que venía con esto es decir, ¿sabes? Pero aquí tenemos un bazar donde venden palomas. Ahí puedes comprar una paloma que nosotros podamos aprobar. Ahora, para que tengas una idea, la paloma que podías comprar afuera, podía comprarla por unos 5 céntimos fuera del templo. Dentro del templo costaban 150. Puedes entender qué indignante esta situación, pero eso no es todo.
Estos puestos de palomas aprobados por sacerdotes se llamaban los bazares de Anás, porque era propiedad privada de la familia del sumo sacerdote de ese nombre. En otras palabras, aquellos que eran inspectores se estaban beneficiando. Decir, ¿sabes qué? Tu paloma no sirve, cómprala en este lugar específicamente. Y estas son aprobadas por nosotros. El templo se había convertido en la peor clase de monopolio comercial e interés económico. En aquellos días, cada sacerdote tiene que haber sido un comerciante y estafaba a la gente por su fe. Acechaban a los pobres y a los humildes peregrinos toda clase de explotación desvergonzada, y fue esa la explotación que puso al rojo vivo la indignación de Jesús. A cualquiera le molestaría eso. Los sacerdotes vivían del servicio del templo, pero no satisfechos con ello, encontraron otras formas de exprimirle el dinero al pueblo como ladrones. Qué molesto, ¿verdad? Pero tristemente, eso también vemos hoy en la actualidad. Tristemente también vemos a aquellos mal llamados pastores que exprimen a la gente sacándoles dinero y engañándoles. ¿Cómo me encantaría que Jesús viniera hoy a echar a estos falsos siervos suyos de la misma manera que hizo con estos falsos hermanos en Israel hace mucho? Sacarlos a patadas a estos mal llamados pastores que abusan de la ignorancia de la gente con mensajes de prosperidad y evangelios baratos que buscan solo tu mejor vida ahora. Predicadores de codicia que embaucan a la gente al pensar de que Dios está interesado en tu bienestar económico y en tu felicidad momentánea en este mundo, cuando Dios vino para salvarnos de nuestra decadencia de pecado. No para que tengamos una casa bonita, no para que seas feliz en este momento. No, Él murió para darte vida y vida eterna y que tengas una vida de santificación. Me encanta lo que menciona este doctor. Es apropiado que un evangelio de prosperidad nazca en el ambiente hedonista, egocéntrico y de enriquecimiento rápido de la sociedad estadounidense moderna. Somos paganos por naturaleza. O nuestra religión nos transformará a nosotros, o nosotros transformaremos a nuestra religión para adaptarla a nuestras simpatías. Es triste que muchas iglesias que son llenas de gente, ya sea en español o en inglés, te das cuenta que la característica de la predicación es diferente. ¿Por qué? Porque se enfatiza en la persona. Y es natural que la gente llene ese tipo de iglesias. ¿Por qué? Porque si es que te das cuenta, antes de conocer a Cristo, tú eres una persona egocéntrica, que todo lo piensas acerca de ti. Todo se trata acerca de ti. Y de pronto te topas con una iglesia donde se presenta un mensaje donde Dios te dice que tú eres la cabeza y no la cola. Donde tú eres bendecido, que Dios quiere una prosperidad para ti. Y dice, perfecto, si yo de por sí ya era egocéntrico. Y me topo con un Dios que me ayuda a incrementar más mi ego y pensar que todo se trata acerca de mí. Me encanta esa iglesia, aquí me quedo. Y es triste. Porque en realidad, el propósito del templo fue de adoración para Dios, no de elevar el ego de la gente. Ya sea culpa de los falsos maestros o de la ignorancia de la gente de las Escrituras, esto solo produce una religiosidad materialista que busca de Dios por conveniencia, donde pone a Dios como un Santa Claus cósmico. La manipulación emocional de estos embaucadores hace que el encuentro con Dios sea prácticamente nulo. Es triste escuchar a aquellos pastores que solo leen un versículo y comienzan a dar vueltas por el escenario y hablarte de cualquier otra cosa, y decir que repitas, y tú dile al que está al lado de cualquier cosa, y es prácticamente un show. No se enseñó absolutamente nada de lo que decían las Escrituras. Nada. Eso es lamentable. Porque se trata solo acerca del ego de la persona que está enseñando y de manipular a la gente. Y lo lamentable del caso es que millones de almas están en juego, siendo engañadas con charlas positivas egocéntricas, en lugar de la verdadera palabra centrada en Cristo. Jesús tuvo razones para enfurecerse, y vino al templo con un fuego purificador para restaurar las funciones por las cuales fueron establecidas. Para Mateo, esta acción de Jesús es el cumplimiento profético de lo que había hablado el profeta Malaquías, que es una marca del tiempo final, el tiempo escatológico de salvación y el perdón de los pecados. Lo que hizo Jesús no fue un acto deliberado, fue un acto también profético. En Malaquías 3:1-5 menciona,
Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Vendrá de repente a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quienes ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse de pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y como la plata, y serán los que presenten ofrendas en la justicia del Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario y a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho de extranjeros y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Jesús prácticamente estaba cumpliendo algo que el profeta había anunciado que él iba a hacer. También se hace un cumplimiento en la profecía con Zacarías. Dice, toda olla en Jerusalén y en Judá serán consagradas al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Dios mencionó, mi casa es una casa de oración. No es una casa de negocios. Jesús explica su acción en el templo citando las palabras de Isaías. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No casa de negocio. E interesantemente, tampoco menciona casa de predicación. Menciona casa de oración. Un momento donde tú puedes estar conectado con Dios. Un momento donde tú puedes aprender acerca de Él. Ahora, debemos entender, está hablando acerca del templo, en ese contexto. El templo debía ser un lugar de encuentro con Dios, en adoración y oración. Isaías predecía que el templo sería casa de oración para las naciones. Sin embargo, las autoridades habían permitido que se convirtiera en centro de negocios y una cueva de ladrones. Y eso es lo que les acusa a Jesús, que ustedes han hecho esto y lo han convertido en una cueva de ladrones. Isaías y Jeremías habían denunciado la corrupción de los religiosos en Jerusalén y la inutilidad del templo y del culto, porque no había un cambio dentro de él. Jeremías 7:11 menciona, se han convertido esta casa, que es la llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. ¿Te imaginas qué indignación para Dios el saber que otorga al pueblo de Israel un templo donde pueden tener esta conexión con Él? Y tratan ese templo, ese lugar donde iba a ser un lugar sagrado para poder orar, para poder sacrificar, para poder alabar a Dios. Y lo tratan como un mercado, donde se aprovechan de la nobleza de ciertas personas que realmente vienen a glorificar, a adorar. El contraste del episodio del capítulo 21 del 12 al 13 con el 14 es bastante dramático, porque aquí después vemos que después de que Jesús hace esto, se acercaron ciegos y cojos, y Jesús los sana. Aquí vemos que mientras que algunos son expulsados, otros son recibidos. Jesús echa del templo a los mercaderes y cambistas y recibe con él a los cojos, a los ciegos, a aquellos que estaban en necesidad. Es evidente que Jesús creía que algunos no eran dignos de permanecer en la casa de Dios, mientras que otros no merecían ser excluidos de ella. El criterio de las autoridades religiosas daban la bienvenida a los comerciales y marginalizaron a los discapacitados. Aquí vemos un ejemplo donde los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Los que utilizan a Dios como excusa para enriquecerse de los fieles deben ser expulsados definitivamente. Pero todo aquel que se acerca a Dios con sinceridad, conscientes de sus necesidades, serán bien recibidos, a pesar de sus carencias, a pesar de sus defectos. Dios nunca rechazará a alguien que venga con un corazón contrito, arrepentido, buscando de Él. Jamás. Jamás. Esta es la última mención del ministerio de sanidad de Jesús.
Es su único acto de sanidad en Jerusalén. A partir de esto no vemos que Jesús haga algo de sanidad después de esto. La sanidad dentro del templo es significativa, ya que a menudo se buscaba la sanidad de los sacerdotes. La gente venía a tratar de pedir al sacerdote, que era intermediario entre Dios y los hombres, para que pueda hacer algo por ellos. Isaías 35:5 menciona: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Lo que había sido un centro de comercio religioso se transformó en un centro de restauración mesiánica, donde ahora Dios está presente en medio de ellos para sanarlos, para cubrir sus necesidades. Cristo en el templo, mediante la predicación de su palabra y en respuesta de las oraciones que allí se hacen, sana a aquellos que están en necesidad. Jesús muestra con ejemplo que el servir a los demás es algo que Él está interesado y es algo que Él espera ver en sus seguidores. El templo, que había sido profanado y deshonrado cuando se convirtió en un mercado, ahora fue agraciado y honrado cuando se convirtió en un hospital de enfermos y necesitados. Hacer el bien en la casa de Dios es más que honorable, y es más propio bendecir y ministrar a la gente que sacar ventaja de ellos. La iglesia que nosotros entendemos en la actualidad no es lo mismo que el templo. Hay que entender una gran diferencia. Aquí estamos leyendo algo que ocurrió en la historia, que explica específicamente cómo Jesús trató a la gente dentro de ese templo. Nosotros en la actualidad, ¿necesitamos un templo? ¿Sí o no? No necesitamos un templo. ¿Por qué? Porque el templo es específicamente para hacer sacrificios. Los sacrificios de animales que cubrían los pecados de la gente. Nosotros ya no necesitamos un templo, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Es decir, que la necesidad de un templo actual es irrelevante. Lo que tenemos hoy en la actualidad son lugares de congregación como este que llamamos iglesia, donde nosotros podemos ejercer lo que Jesús hizo en el templo: servir a los demás, ministrar a los demás. El poder ser las manos y los pies de Jesús en la actualidad. Es por eso que Cristo cambia la religiosidad rutinaria y superficial en vidas de adoración genuina, servicio abnegado y oración constante. Eso es lo que busca Jesús en la actualidad. Si podríamos entender cuál es el principio teológico de lo que ocurrió en ese entonces, es esto: que Cristo no busca una religiosidad rutinaria en nosotros, sino que vivamos en una adoración genuina. No solo lo que ocurre los domingos aquí, sino el resto de tus vidas, el resto de la semana. No es el hecho que decimos los domingos en la mañana, Dios Padre Todopoderoso, y después el resto de la semana vivimos como si fuéramos huérfanos. No, adoramos a Dios en todo momento. Servimos abnegadamente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Él vino para servir y dar su vida por otros. Y es exactamente lo que espera de sus seguidores. La palabra cristiano era considerada como una palabra derogativa en la iglesia primitiva, porque era como decir el mini Cristo. Pero ahora nosotros entendemos lo que significa eso, y es un privilegio alguien que nos determine como cristianos, alguien que nos identifique como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de Jesús, somos la sal y la luz del mundo, somos las manos y los pies de Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Por ende, el hecho de que alguien te determine como cristiano implica que tú debes de comportarte a la altura de Cristo. Servir a los demás, eso es algo que Él hizo y nos demostró. Y estamos en una oración constante porque eso es lo que espera en un lugar de oración. Oración constante. Uno pensaría que los líderes religiosos, después de haber visto que Jesús sana a varias personas, estarían realmente contentos, ¿verdad? Tú pensarías que un líder religioso que conoce de las Escrituras del Antiguo Testamento, que está esperando un Mesías, y de pronto ve a una persona que comienza a hacer actos milagrosos que eran completamente extraños que puedan verse, que ellos se alegren y comiencen a rendir pleitesía por aquella persona, pero no. No se atrevieron a hacer nada cuando Jesús estaba con ira majestuosa, pero ahora osan hacerlo cuando Él actúa con una compasión benigna a aquellos en necesidad. Los sacerdotes
Pertenecían principalmente a la secta de los saduceos. Los escribas mayormente eran militantes de la secta de los fariseos. Y en condiciones normales, los saduceos y los fariseos se odiaban. Es como, si podría ilustrarlo de una forma actualidad, es como decirte republicanos y demócratas. Por poner una idea, a nivel de gobierno. Porque prácticamente eran los líderes de gobierno. Esta es una teocracia donde Dios gobernaba, pero ellos, entre comillas, eran sus representantes. En esta ocasión, estos dos partidos se unen para estar en contra de Dios. Los líderes religiosos ya tenían animosidad con Jesús. Vemos que en Galilea también comenzó de ahí la división con Jesús. Jesús indicó en su primera y tercera predicación en su primera y tercera predicción de la pasión que sufriría a manos de los ancianos y principales sacerdotes y maestros de la ley. Yo lo había anunciado varias veces que él iba a tener un conflicto con estos líderes religiosos. Estos dos grupos que se indican aquí vieron las maravillas que Jesús había hecho. Los que debían de haber sido los primeros en honrarle, conociendo las Escrituras y entendiendo que el Mesías iba a llegar, fueron sus peores enemigos. Estaban internamente molestos por las cosas maravillosas que él hacía. No podían negar ver los milagros, no podían negar que él estaba haciendo eso, pero estaban molestos y se enfurecieron con indignación. Esto fue algo que incluso después de la muerte y resurrección de Jesucristo continuaron haciendo. ¿Puedes entender qué tan duro puede ser una persona que se aferra a sus perspectivas religiosas egocéntricas? Y digo religiosas egocéntricas porque me refiero a aquellas personas que solo ven las Escrituras de acuerdo a su conveniencia, sin dejar que sean las Escrituras que te cambien, sino que uno cambia las Escrituras. Ellos tenían el corazón tan endurecido que incluso a pesar de la muerte y resurrección y los apóstoles continuando haciendo milagros, ellos continuaron rechazando los milagros. Hechos 4:16 menciona, ¿qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Y más adelante menciona, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Qué increíble que estos líderes religiosos, que deberían de entender las Escrituras y ver estas señales, en lugar de reaccionar de una forma de humildad, de entender, tal vez mi percepción de lo que estoy leyendo es equivocado y voy a analizar las Escrituras para entender quién es esta persona porque es innegable lo que él está haciendo. Se aferraron a su perspectiva egocéntrica, de decir, no, yo estoy en lo correcto. Y escucharon a muchos muchachos gritando en el templo, Hosana. Este Hosana de los niños resonó por todos los patios y pórticos del templo. Los sacerdotes impasibles ante lo que había dicho y hecho, lejos de ser movidos en arrepentimiento, se llenaron de indignación al saber que estos muchachos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías esperado. Hosana, el hijo de David, es una referencia prácticamente, decir Hosana significa Dios sálvanos. Hijo de David es una referencia a Mesías. Le están diciendo a esta persona, el Mesías, tú Mesías, sálvanos. O sea, era inefutable el hecho de que los niños reconocían que él era el Mesías. Estaban abiertamente, esto es en desacuerdo a los líderes religiosos con lo que los niños estaban diciendo. Creían que le daba un honor que no le pertenecía y que parecía una ostentación que esté ocurriendo todo esto. Ahora, ellos indignados se enfrentan a Jesús. Estos maestros de la ley reaccionan con indignación frente a las acciones de Jesús, que se mostraron perplejos al escuchar que él no negaba la aclamación mesiánica. Él no hacía nada para hacerlo. Es entendible, si es que, por ejemplo, si es que yo vengo aquí y digo, sabes que yo soy el Mesías, yo soy el Dios, puesto que muchos de ustedes van a estar así como, ¿qué te pasa? O sea, que le dieron de tomar a este señor. Está equivocado el hombre. Y es por eso que, si es que escucho a personas que me dicen, no, estás mal, te estás yendo en contra de las Escrituras, no puedes, es aberrante lo que dices. Viéndole este sentido, es correcto lo que los líderes religiosos están haciendo. Pero la demostración de quién era él, su ministerio, todos los milagros que habían hecho, el hecho que él se proclamaba como Dios mismo, al decir yo soy el Hijo del Hombre, eso es una declaración mesiánica de divinidad, era para hacerlos entender, ok, tal vez existe algo en nuestra comprensión que no captamos profundamente. Estos supuestos hombres de Dios se enfadaron al ver que los cojos andaban y los ciegos cobraban la vista y los niños adoraban al Mesías. Lo que con toda lógica tendría que haberles llenado de alegría y esperanza, solamente despertó en ellos una ira, rechazo, oposición
y sobre todo, envidia. Este era el gran problema, envidia. ¿Por qué? Porque la atención es para alguien más, no para ellos. Ellos prácticamente, entre comillas, corrían el show en el templo, por ponerlo de esta forma. Y de pronto toda la atención se fue para este individuo. Y en su envidia, egocentrismo los cegó tanto que no pudieron distinguir que Dios estaba enfrente de ellos. Dijeron, ¿oyes lo que dicen? Los líderes religiosos estaban enojados por las palabras de los niños. Jesús, escucha lo que te dicen. Espera que acepte sus palabras como que son inapropiadas. Corrígele a esos muchachos. Pero los orgullosos no pueden soportar que se honra a nadie si no es a ellos mismos. Y se sienten incómodos con solo oír justas alabanzas a hombres que no sean ellos. La ironía del caso es que el comercio que profanaba el templo era aprobado por estos y definitivamente había causado muchísimo más escándalo que estos niños alabando, pero a ellos no les molestó eso, pero sí a estos niños. La verdadera blasfemia no se encontró en la boca de los niños, sino en el sentimiento homicida de los sacerdotes y escribas, y en su determinación de eliminar al mismo Hijo de Dios, por su envidia y por su orgullo. El orgullo es un pecado favorito de Satanás. Favorito. Jesús les corrige. Nunca he leído, me encanta el sarcasmo que tiene Jesús en estos casos. Así, pero ¿qué sarcasmo tiene esto? ¿Cómo es que Jesús es sarcástico? Porque el hecho que les diga a líderes religiosos, nunca has leído. Es como que si le digas a un académico que está estudiando, que tiene un PhD, así como que nunca has abierto un libro. O que le diga a un mecánico, no sabes cambiar una llanta. A ese nivel le está diciendo esto a ellos. Jesús indica que la alabanza de los niños es correcta y buena. Usa las escrituras que se refieren a Dios y la usa en referencia a sí mismo. Qué bien conoció Jesús las escrituras. Enseguida le venía a la mente textos apropiados en cada situación. Ahora, obviamente, él las inspiró, él sabía exactamente. Pero aquí te da un punto muy importante del conocer la palabra de Dios. Estaba siempre en un modo bíblico y así rápido pudo contestar a oposiciones de las demás personas. El desconocimiento de las escrituras es la acusación implícita de la frase, nunca leíste. A veces oímos decir que el problema de las autoridades judías consistía en que eran demasiado bíblicos, demasiado aferrados en las escrituras, pero según Jesús, su inconveniente derivaba en su ignorancia de las escrituras. Sin duda tenían un texto preferido en los cuales ellos acudían continuamente. Ellos tomaban las escrituras, la tergiversaban de acuerdo a su conveniencia y no estaban dispuestos a explorar cualquier otra cosa si no fuera lo que ellos entendían, lo que a ellos les convenía. Tristemente, eso también vemos hoy en la actualidad. ¿Cuántas veces has tenido este golpe en la puerta de tu casa de que son los testigos de Jehová? Que quieren conversar contigo. Y es interesante. A mí me encanta recibir a los testigos de Jehová y los mormones porque me encanta conversar con ellos. Me encanta dialogar con ellos. Pero es interesante qué tan cerrados son el hecho de poder profundizar en las escrituras. Tienen su visión única y exclusiva, así como que no. Cuando les expanden las escrituras por completo, toda la realidad revelada de las escrituras, es innegable que Jesús es Dios. Pero se aferran tanto a una ideología que no tienen la humildad para estudiar y mucho más allá. Ellos leen las escrituras por completo. Ahora, los líderes religiosos no eran capaces de reconocer al Hijo de Dios. Se especializaban en menudencias de la ley, pero ignoraban sus principios mayores. Filtraban la palabra a través de sus propios esquemas humanos y así ansían que el significado, lo que querían que significaba, era de acuerdo a su conveniencia, lo que ellos querían. Como consecuencia, su comprensión del carácter de Dios era terriblemente defectuosa. Si Cristo prefirió a los ciegos y a los cojos antes de los compradores y vendedores, aquí ahora pone a los niños por encima de los sacerdotes y los escribas. Y les dice, de la boca de los pequeños, de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Los niños se convirtieron en los portavoces del indicio firme que Dios estaba actuando por medio de Jesús de Nazaret. Él cita Salmo 8:2. Por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar el enemigo y al vengativo. Estas voces de los niños eran eco de las voces de los ángeles. Ángeles reconocieron y los niños reconocieron. ¿Y por qué los niños? Es interesante cómo Jesús apunta nuevamente a los niños.
Jesús enseñó a sus discípulos sean el carácter de un niño. ¿Por qué? Porque un niño es humilde, aprende, acepta. Y ese es el carácter que todos debemos de tener, de continuar aprendiendo. Sí les he mencionado esto, es el hecho de que yo me gradué con una maestría en divinidad y estoy siguiendo un doctorado. Y siempre que menciono esto lo digo con este aditamento a la expresión. No lo digo para enorgullecerme, sino te digo para hacerte caer en cuenta que aún así me considero la persona más ignorante. Me falta muchísimo para aprender. Y no voy a terminar de aprender hasta cuando esté en presencia de Dios. Voy a aprender el resto de mi vida y tengo entendido que este libro me va a tomar más que una vida entera para poder entenderlo, para poder enseñarlo. Así que esa actitud humilde es la que busca Dios. Esa es la actitud que tenían estos niños. Alabanza que él buscaba no era de grandes, ni de los sabios o de los entendidos, sino de la boca de estos pequeños, de los niños de pecho, que se preparó esa alabanza. Al elogiar la alabanza de los niños, Jesús también enlaza su reconocimiento de que Él es el Hijo de David. Ellos están diciendo algo que es verdad. Ahí es otra afirmación de que Jesús no necesariamente tenía que decir, yo soy Dios, quiero que sepan, yo soy Dios. Expresiones como esta, en situaciones como esta, afirmaban su divinidad. Nada podía frenar a los niños, que en imitación de sus mayores seguían repitiendo las fervientes aclamaciones gozosas que ocurrieron el día anterior, cuando Él estuvo entrando. Los niños pequeños dicen y hacen lo que oyen y otros dicen. Y es muy fácil de que los niños imiten también a sus padres. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado de darles buenos ejemplos. Un niño aprende todo. No tanto de lo que le dices, sino de lo que ellos ven. Si realmente tú dices amar a Dios, tus hijos van a darse cuenta de eso en tus acciones, no en tus palabras. Los niños aprenderán de lo que están haciendo sus padres, o bien a maldecir, a blasfemar, o bien a orar o a alabar. Los judíos engañaban a los hijos a llevar, los niños enseñaban a los hijos a llevar ramas en las fiestas de tabernáculos y a decir Hosana, pero Dios por medio del Espíritu Santo les enseñó aquí a aplicarlos en la persona indicada, era Cristo. Es bueno llevar a los niños a temprana edad a la iglesia, porque deben ser expuestos a la verdad temprana de la edad. Pero quiero que ustedes puedan entender algo. El hecho de que ustedes traigan a sus hijos únicamente aquí los domingos no es suficiente. No es suficiente. No esperen que ya sea el predicador o el ministerio de niños pueden hacer la labor en una hora, lo que el mundo el resto de la semana está haciendo todo el tiempo. Si piensas el hecho de que solo por el hecho de traerlas a la iglesia es suficiente, déjame decirte que ya perdiste. Ahí. La responsabilidad de educar espiritualmente a los niños viene de la familia. Nosotros en la iglesia estamos para apoyarles, para poder guiarles en esa labor que ustedes tienen. No es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de ustedes. Considera que en esto es donde se da específicamente una religiosidad verdadera, donde tus hijos van a ver una adoración genuina, un servicio abnegado y una oración constante por medio del ejemplo que les des. Y esto es lo que Cristo busca en nosotros. Que nosotros tengamos una vida de adoración continua, genuina, de todos los días. Un servicio abnegado donde nuestros hijos nos vean servir a los demás. Donde podamos orar constantemente y nuestros hijos aprendan a orar por vernos a nosotros a orar. Vemos que Jesús salió de la ciudad y se fue a Betania. Aparentemente el texto citado por Jesús deja saber que los líderes religiosos no sabían qué contestar, los dejó sin palabras y dejándolos como incorregibles, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania. Betania estaba cerca de la ciudad de Jerusalén, como unos 15 estadios más o menos. Fue a pie para demostrar que cuando entró a Jerusalén entró con un burrito prestado, pero salió humildemente caminando. Volvió a su humilde y fatigosa forma de viajar. Como la ciudad completamente abarrotada estaba por el hecho de que era Pascua, obviamente él buscó un lugar fuera y posiblemente se había quedado tal vez en la casa de Lázaro, Marta y María, aunque en ciertas bases se puede pensar que también estuvo al aire libre en el Monte de los Olivos.
Al analizar este evento, vemos cómo se disuelven el resto de sucesos en los últimos capítulos. Mateo nos deja decir con este pasaje que Jesús echó fuera a todos los mercaderes por los sacrificios que estaban dándose en el templo, porque estaban abusando de ellos, declarando que han hecho del templo una cueva de ladrones en lugar de una casa de oración. En el templo sanó ciegos y cojos, recibiendo alabanza de niños que le decían Hosana al hijo de David, pero los principales sacerdotes y escribas se indignaron al presenciar, quejándose con él. Jesús le recalca que esta alabanza de niños ha sido preparada para él, dejándolos con esa incertidumbre, y se despidió yéndose a Betania. Cuando los primeros cristianos judíos recibieron este evangelio, entendieron que Jesús consideró el templo como un lugar donde la oración debe ser primordial, pero se molestó al ver que fue considerado como un sitio de religiosidad mercantil. El templo de Jesús sirvió para sanar enfermos y se complació en recibir la alabanza, enfatizando que era necesario efectuar estas cosas. Todo este episodio resulta más significativo, lo que proporciona el impulso para lo que va a continuar el resto de los días, ya que en Marcos 11:18 menciona que los principales sacerdotes y escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Es decir, que Jesús aquí comienza su enemistad que va a culminar en su crucifixión. Es curioso cómo los líderes religiosos y no la gente de mala reputación son los que están en el blanco de los ataques de Jesús. Jesús se pudo haber molestado con cualquier pecador, pero los que él enfatiza son aquellos líderes religiosos. La corrupción entre los que dirigen al pueblo despierta la ira de Jesús más rápidamente que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque aquella persona que se para en un púlpito, aquella persona que dirige a una congregación, va a recibir un juicio mucho más grande que cualquier otra persona. Si es que yo les estoy enseñando algo que esté equivocado, yo voy a tener que rendir cuentas por cada uno de ustedes, por lo que enseñé. Es por eso que es triste ver cuando muchos pastores toman tan a la ligera la palabra de Dios. Es triste escuchar que pastores, y he escuchado esto literalmente a la gente, no sé qué voy a enseñar el domingo. ¿Cómo es posible que tengas un libro tan increíble, que tiene tantas cosas que decir acerca de Dios, y no sepas qué vas a enseñar el domingo? Realmente es lamentable. Cuando hay tanto que aprender acerca de Dios. Jesús se indigna al ver una religiosidad torcida, no solo a los líderes religiosos, pero considera también esto como una aplicación que dan a las personas. ¿Qué con respecto al hecho de cómo has tratado tu relación con Dios? ¿Es tal vez una simple religiosidad que ocurre únicamente los domingos? ¿O es realmente un estilo de vida donde tú demuestras a plenitud tu relación con Dios? Considera que el hecho de que una persona tenga la oportunidad de servir en la iglesia lo hace con un principio muy importante. Tú lo haces no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. ¿Y por qué quieres hacerlo? Es por el hecho de que gracias a Dios ya no tenemos un templo. Gracias a Dios ya no tenemos que traer animales para sacrificarlos en un templo. Gracias a Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y al confiar única y exclusivamente en ese sacrificio, tú tienes esa garantía de vida eterna. Gracias a lo que Él hizo en la cruz por nosotros, podemos vivir una vida tranquila y en paz, donde podemos servir tranquilamente. No vivimos angustiados en decir, hice lo suficiente este día para saber si complacía a Dios. No. Vivimos tranquilos al saber, yo tengo la garantía de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque Cristo murió por mí. ¿Qué puedo hacer, Señor, para demostrarte mi agradecimiento, para demostrarte mi gratitud de lo que tú has hecho por mí? Ok, perfecto. Sé las manos y los pies en la iglesia. Ama a los demás, sirve a los demás. Sé aquella persona que yo quiero que seas, no la que tú quieres ser, sino que yo quiero que seas. Señor, encantado. ¿Cómo puedo saber esto? Conóceme más por medio de mi palabra. Comunícate conmigo. Ora todo el tiempo. Adórame todo el tiempo. Eso es lo que hace la gran diferencia. Es ahí cuando se cambia una religiosidad rutinaria y superficial en una vida de adoración genuina, donde adoras a Dios por causa de quién es Él, no por lo que vas a recibir.
El hecho de que Dios haya muerto en la cruz por tus pecados es mucho más de lo que puedes esperar. No se trata de Jesús más esto o Jesús más aquello. No, es única y exclusivamente Cristo. Nada más. Si tuvieras una vida miserable el resto de tu vida, pero tienes a Cristo, tienes todo. Tienes absolutamente todo. Porque ¿de qué te sirve el tener el mundo entero si al final de cuentas vas a perder tu alma? En Cristo tenemos mucho más de lo que podemos anhelar. Y al tener esa realidad, podemos vivir gozosos, en paz y tranquilos al saber que estamos adorando a un Dios que nos dio un ejemplo en vida de cómo tenemos que vivir. Y en la forma en cómo tenemos que demostrarle agradecimiento gracias al sacrificio culminado en la cruz por nuestros pecados. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, por el hecho de que tú cambiaste nuestras vidas, Señor. Cambiaste nuestra religiosidad. Cambiaste nuestra forma de pensar. Señor, te pedimos que nos hagas recordar esto constantemente, Señor. No queremos caer en una rutina de religión. Queremos vivir agradecidos en esta relación que tenemos contigo por medio de Jesucristo. Ayúdanos a ser esa sal y esa luz que tú nos has llamado a ser. A poder representarte de la mejor forma como embajadores que nos has llamado a ser, Señor. A vivir cada instante como que si tú fueras a regresar el día de mañana. Al aprovechar cada momento, Señor, para tu honor y para tu gloria. Te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén. Amén.